La clave. Está con nosotros Mirko Macari, también Héctor Cosio. Buenos días. Buenos días. Oiga, usted debe haber tomado muchísima atención del fallo de la Corte Suprema ayer en el caso de Puchuncaví, Quintero y Concón. Sí, claro, con mucho. Me pareció que fue una noticia muy importante. Es la noticia del día, creo que también va a ser una noticia que va a sentar un precedente. Nosotros, lo primero que se nos ocurrió pensar es que la Suprema ordenó la mesa. Tome aire, Héctor. No, vengo con energía. Viene con energía ya. No, que aquí lo que ocurre son varios elementos que son muy importantes de destacar. Lo dijiste tú en parte en la editorial. Quiero partir con una frase de un ambientalista que reconoce que en este fallo de la Suprema lo que está ocurriendo es que de alguna manera comienza a terminar la impunidad del Chernobyl chileno. El Chernobyl chileno no solamente es la zona de Ventanas, tiene que ver, digamos, con toda la zona de sacrificio en general. Y me parece que medular, y me gustaría partir por ahí la discusión también, es que cuando se desataron y empezaron a convertirse en un problema nacional, las intoxicaciones masivas en Quintero, Puchuncaví, en toda la zona industrial de Ventanas, lo primero que hace el gobierno en su minuto, que estaba siendo también desde luego cuestionado por lo mismo, fue desplazar la responsabilidad de las empresas. Y ahí se formó un conflicto en donde si era ENAP, no era ENAP, y qué pasaba con Oxiquim, y una serie de empresas. Este fallo, y hay que ser puntual en eso, no está restándole responsabilidad a las empresas. Lo que pasa es que se presentan recursos de protección en contra de las empresas y lo que hace la Corte es no acogerlas, pero no lo hace no acogiéndolas porque no tengan responsabilidad, sino porque no se pudo determinar con exactitud cuál es la responsabilidad individual de cada una de ellas. Entonces, ¿qué dice? Las empresas no ha podido determinar cuál es la responsabilidad. Por lo tanto, el responsable de no haber hecho eso son ustedes, el Estado, y le cambia la pelota al gobierno. El gobierno dice son las empresas y la Corte le dice no son las empresas, son ustedes por la irresponsabilidad y por sus omisiones ilegales. Y ahí dice con nombre y apellido, o sea, ¿quiénes son los que son responsables de las omisiones ilegales? Ministerio del Interior. Sí, esa frase hay que decir que es literal. Omisiones ilegales, Ministerio del Interior, ONEMI, CIREMI de Salud, Ministerio de Salud, Ministerio del Medio Ambiente. Estamos a ¿cuánto? 6 meses antes de la COP y la Corte Suprema está en diciembre en la COP25. En diciembre la COP25 y la Corte Suprema con 5 jueces, cuatro de ellos coinciden en que aquí hubo omisiones ilegales y responsabiliza al Estado de Chile en la cabeza del Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente. Eso, políticamente, es muy importante porque además las responsabilidades que está en este minuto la Corte Suprema definiendo van a poner un antes y un después. Tú hiciste una cápita muy interesante que hablas acerca de este tema del plano regulador. Sí. Pero desde luego que va a tener eso una implicancia muy importante porque la Corte está diciendo ustedes son los responsables, ustedes están haciendo omisiones ilegales. Si esto vuelve a ocurrir, incluso ellos están diciendo que si esto vuelve a ocurrir van a planificar evacuaciones masivas. O sea, eso no había pasado nunca en Chile. Yo quiero hacer una pregunta inocente, desde la absoluta y la cara de Fernando, de verdad. ¿Inocente? ¿Has visto algo tiene de inocencia? ¿Has visto tú alguna contradicción en sus términos? Hasta que voy a hacer una pregunta inocente. A ver, Marta, dale nomás. Tírate la inocencia. Tú que estás vinculado al mundo del derecho, Fernando, profesionalmente también. ¿Cómo la Corte Suprema posibilita, Federico debería de conocer muy bien esta respuesta, pero yo tengo mi duda porque es tu derecho, pero no. ¿Cómo se hace exigible el imperio del derecho con una disposición acá, de este tipo? Porque sabemos que un dictamen judicial respecto a un particular no es exigible a través del uso de la fuerza. Los carabineros, porque eso son, ¿no? Eso se llama el imperio. Se dice sin imperio no hay derecho posible. Porque la última ratio es que tú tienes el poder de la fuerza para exigir, ¿no? Que si alguien se decreta que tiene una deuda y tiene que ser embargado para pagar esa deuda, se va a embargar. Ya, listo. ¿Cómo se hace exigible acá?
Es decir, ¿cómo hacemos que esto no duerma en el sueño de los justos encima de los escritorios de las autoridades políticas que son conminadas a hacerlo? Es decir, ¿qué les pasa si no lo hacen? ¿Dónde está la sanción? Yo creo en que caso de no cumplirlas. Esa es la pregunta, a mi mover, medular de... Entonces, es una pregunta... No, total y absolutamente pertinente. Y no es inocente, porque revela la falencia del sistema. A ver, lo mismo te ocurre cuando tú tienes una sanción a un país por una determinada situación en términos internacionales y Naciones Unidas te aplica una determinada sanción o por lo menos una directriz. Ya, y si tú eres el país más poderoso del mundo, qué sé yo, ¿cómo tú logras que el imperio de esa ley justamente termine? Claro, vamos a llamar a los marines para que la hagan eficaz. Claro, el derecho descansa sobre el supuesto de su eficacia. Hay una, y eso es un punto interesante porque tiene que ver con el contrato social. Hay razones de confianza que determinan de que las personas cuando enfrentan una resolución de tribunales actúa. Porque está esto amalgamado en torno a confianza pública. Porque si no, el dictamen es solo una declaración de principio. Exactamente. Pero a ver, pero también hay otro elemento. Eso es cierto, yo creo que la implicancia más fuerte en este caso es política. Cuando la Corte determina una obligación y esa obligación no se cumple, se comete un delito que es el delito de desacato. En este caso, si el Estado, por ejemplo, no continúa no velando por proteger la salud de las personas y de alguna manera descomprimir esta zona de beneficio, esto estoy especulando, cabería dentro de esa falta de responsabilidad. El Estado está exigiendo la Corte le está exigiendo al Estado una responsabilidad, una obligación, y esa obligación, si no se cumple, es un desacato. ¿Qué pienso yo? Que tal vez esto es un fallo, digamos, de la Corte Suprema. Eso puede derivar también en fallos, en otros juicios de carácter civil. ¿Qué es lo que le afecta al Estado? Es el billete, es la plata. No veo, por ejemplo, que aquí, si tú no cumples, van a llegar la policía y va a tomar detenido al presidente. Eso no va a pasar. No, pero o al ministro del Interior o al Seremi de Vivienda. Claro, que tiene que cambiar el plan. Pero se van a reducir, se van a reducir en pérdidas económicas. Yo creo que eso así se puede hacer la Pero eso le quita eficacia, porque esto se trata de otro valor. Pues no es el valor de mantener el medio ambiente libre de contaminación. Hoy día no tiene precio. Sí. En medio o sea, eso hasta ahora, hasta hace poco, tenía precio. Hoy día no tiene precio, enfrentado al marco justamente. Exacto, lo que veníamos hablando con Héctor de lo acuciante de las normas de cambio climático. Ahora, hay cosas que pasan aquí, también lo planteé en la editorial. Una de las cosas que pasa es cuando la Corte Suprema por unanimidad señala en un fallo que aquí Chile está incumpliendo tratados internacionales a través de la conducta que tiene. Te transforma la Corte Suprema en un aval para cualquier tipo de juicio que vaya, por ejemplo, a las Cortes Internacionales como las Cortes Interamericanas. Cierto que igual está el problema de cómo tú materializas. Efectivamente, cómo se realiza. Sí. Pero lo que también es cierto es que tú no puedes darte el lujo de tener un dictamen que te va a hacer perder todos los casos en el extranjero porque tu Corte Suprema te está encontrando la razón contra el Estado en general. Y eso yo encuentro que es súper preocupante, porque no me extrañaría que de estos 12 recurrentes, o muchos de ellos, planteen estas cosas y que no se siguen en tribunales internacionales. Internacionales y también dentro del propio país. Claro, y junto antes de la COP, que ahí hay un si tú quieres, un ruido. Eso que yo creo que efectivamente, yo creo que el punto que acaba de poner Mirko me parece un punto muy interesante porque tiene que ver con la eficacia del derecho en estos temas en general. O sea, cuando estamos hablando del medio ambiente, cuando estamos hablando del calentamiento global, cuando estamos hablando de la supervivencia de la humanidad, no del planeta y de las plantitas, de la humanidad que vive dentro del planeta, efectivamente es un intangible que difícilmente tú lo vas a poner contra la espada de la pared por el uso de la fuerza. Pero es muy relevante políticamente que existan este tipo de fallos porque abre un canal muy abierto que se puedan traducir en conflictos pecuniarios. Aquí ¿cuál es el punto en definitiva de las empresas? Es plata, siempre esto es dinero, siempre esto es poder que tiene que ver con dinero. Si tú, por ejemplo, en este caso, lo que hace la Corte además establece una serie de obligaciones que son inmediatas, que son realizables. Pero esas se van a vigilar que se cumplan.
O sea, establece, por ejemplo, que en un plazo determinado y corto se establezca fehacientemente cuáles son los tipos de gases de cada una de las empresas, porque tú lanzas gases y nadie puede decir estos gases provienen de esta empresa, estos provienen de la otra empresa. Bueno, ahora se le exige eso. Me imagino yo que frente, digamos, a una obligación como esa, las instituciones que están velando también porque esto se cumpla, van a hacer también un esfuerzo. Ahora, el cómo, yo creo que tendría que ir en términos pecuniarios, pero lo más importante es el impacto político que esto trae, y que además y también puede traer no solo en Ventanas, si Ventanas no es la única zona de sacrificio. El juez Aranguis, que era el juez del voto de minoría, fue un poco más específico en ese sentido, Mirko. Planteó incluso la paralización. Sí. Paralización por 90 días de las empresas. De hecho, uno de los jueces había planteado, no me acuerdo cuál de ellos, creo que Arangui, había planteado el que se hubiese un cierre inmediato de 3 o 4 de la... Y una paralización de todo el parque industrial. El parque industrial completo por 90 días. Calcularlo es plata. Eso es muchísima plata. Y si además... Por algo no fue aprobado eso. Pero se establece otra cosa que no es menor. Se establece el cambio del plan regulador y se exige el cambio del plan regulador. Claro, pero de alguna manera también, ya para hilar un poco más fino, la Corte evita meterse en la pata de los caballos, porque pone el acento en que la autoridad política haga eso. Es decir, nosotros no lo vamos a hacer, salvo el voto de minoría del juez Aranqui, que lo haga el poder político. El presidente, que son los responsables de mantener, que son los responsables de cumplir la ley y la Constitución. De entregar la pelota, porque tiene la opción la Corte de decretar el cierre por 90 días como una señal, ¿no? Claramente, a que se enfrentan las empresas siguen incumpliendo. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que es lo que hace la Corte, porque en definitiva es lo que no se tuvo sobre la mesa, que el Estado y el gobierno fue capaz de poner sobre la mesa como pruebas. ¿Quién era el responsable de eso? No lo pudo hacer. Nunca se entregó. Hasta el día de hoy no sabemos si es ENAP, si es Oxiquín, ¿qué fue? ¿Qué fue? O la combinación de qué gases produjo esa intoxicación. Ni siquiera sabemos muy bien el detalle del diagnóstico. La Corte tampoco lo determina. La Corte busca responsabilidades políticas. Sí, que no son penalmente exigibles, y por eso lo importante de la eficacia del derecho. Esta corte busca responsabilidades legales. No políticas. Aquí lo que, por ejemplo, lo que dice la Corte en términos específicos, dice que hasta el día de hoy nadie ha determinado qué fue exactamente lo que pasó. Y hay un ejemplo que es el típico. Pero el incumplimiento de la norma no tiene la contraparte de la sanción, que es la condición sine qua non del derecho. Pero no estoy de acuerdo. Si no es meramente declarativo. No tiene la sanción, pero sí la tiene en la forma que planteó Héctor, la forma que planteó Héctor de la asociación con el plano regulador. Si la asociación con el plano regulador te dice que esa situación, tú tienes que cambiar el plano regulador. Y el cambio de plano regulador, estamos hablando de que son, qué sé yo, 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, donde están metidas todas estas cosas. Mira, es una cosa como se da para darle una perspectiva mayor, un poco más amplia. Lo que empieza a ocurrir es que empieza a estrecharse el cerco sobre el criterio en que tradicionalmente el poder ha manejado el tema medioambiental. Sí, es eso. Yo me acuerdo del año 2011 publicamos... No creo que esto sea retroactivo. Incluso creo que el plano regulador ni siquiera, digamos, va a echar empresas. Lo que va a hacer es, digamos, que no va a permitir más. Claro, no es lo que plantea el fallo. El fallo estableció la responsabilidad y de las omisiones ilegales que están en la constitución de esta situación de empresa. Y en algunos casos dice que particularmente lo que tiene que ver con niños y niñas en situaciones, que eso tiene que ser resuelto ya. Eventualmente uno podría invocar el traslado de gente de la zona, particularmente niños, cuando hay este tipo de cosas. Pero tú estás diciendo otra cosa, Mirko. Sí, que yo a ver, claro, tenemos una discusión técnico-jurídica, que es válida, pero hay otra perspectiva que para mí también es valiosa e importante, es ver cómo se ha estrechado el cerco sobre los criterios en los que tradicionalmente operó el poder en Chile, ¿no? Y cómo operaron las élites judiciales, políticas, empresariales, en función del tema de la relación de medio ambiente, economía.
No, me acuerdo del año 2011 que en medio de las manifestaciones estudiantiles y de esta demanda inédita de fin al lucro, entrevistamos a Mayol en el diario y el titular que pusimos, el modelo chileno se acabó. Bueno, por cierto que hay una mirada miope que te dice que bueno, esto si se acabó, esto tiene que reflejarse que la próxima elección gana alguien que está contra el modelo. No necesariamente así, la historia no funciona así. Son procesos de cambios culturales donde siempre hay dos pasos para adelante y uno para atrás. No, y efectivamente lo que tú ves en el fondo de este dictamen es que el modelo chileno se acabó. No, porque el modelo chileno, más allá de personas, de candidaturas, consiste en que hay una preeminencia del aspecto económico por sobre cualquier otro tipo de variables, ¿no? Y aquí, en este fallo de la Suprema, hay una transformación radical de eso, y por eso es valioso, más allá si es exigible o no, jurídicamente. Es decir, las palabras y las ideas sí importan. Cuando vienen de instancias institucionales, además, y vienen a mostrar transformaciones conceptuales, ¿no? de giros copernicanos, como lo que está haciendo el fallo de la Suprema. Tú puedes decir esto se acabó porque va a necesariamente determinar un realineamiento distinto de la forma en la que se hacen las cosas. Medianos, o sea, cortos, medianos y largos plazos, porque todo esto va teniendo fractales, va ocurriendo a distintos en distintos momentos, a distintas escalas, en distintas circunstancias. Entonces, giramos. El fallo te permite ver que ya giró. Sí. A mí me parece, yo tengo... Para los gobiernos también se vuelve inviable seguir sosteniendo el viejo modelo. Sí. Ahora yo estoy de acuerdo contigo en parte. No se trata del modelo chileno. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de colapso medioambiental en el escenario que hoy día estamos viviendo, no estamos hablando de un modelo chileno, estamos hablando de un modelo en donde el sistema económico mundial se ha sentado. Las bases, lo hemos dicho en la reportera, las bases del occidente moderno están basadas en eso, en los pilares exclusivamente económicos. Son esos pilares económicos los que tienen que cambiar para poder darle un plazo más de vida, digamos, un plazo más de supervivencia o de esperanza, digamos, lo que tenemos en el futuro. Es lo que están hablando también estos jóvenes, digamos, por acción climática por el futuro. Es decir, las generaciones están pidiendo hoy día digamos, los que están en los gobiernos de todos los países que hagan acciones hoy día para que los ayuden a ellos cuando sean más grandes a poder cargar, digamos, con este problema y buscarle una solución. Es el modelo en general, no solamente el modelo chileno. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que las instituciones, efectivamente, el poder político, que está en Chile totalmente amalgamado con el poder económico, la Corte Suprema está tomando decisiones y esas decisiones impulsan en ese sentido. Está girando. Entonces, y eso pone un escenario. Ese modelo occidental tiene un relato jurídico, político específico en cada sociedad. Exactamente. Y ¿por qué me es importante y por qué te le decía yo recién también, Fernando, que más allá de esto de ser, digamos, buscar responsabilidades legales de la Corte Suprema, hay un impacto político muy importante, porque pone un rayado muy importante. Y ese rayado se puede perseguir, se puede exigir. Y te marca y te hace un rayado importante de aquí en adelante. Más todavía pensando, digamos, en que queda muy poco tiempo para tomar decisiones importantes a nivel mundial. Cuando hablamos de la zona de Puchuncaví, y eso es importante hablarlo, estamos hablando de una zona de sacrificio. Las zonas de sacrificio son las zonas, digamos, que donde hoy día la contaminación de las aguas, de la tierra y del aire están no solamente, digamos, haciendo que las personas se intoxiquen, sino está destruyendo el hábitat completo. Son lugares donde tú plantas algo y no sale absolutamente nada. Esas zonas con un fallo como este, podrían tener, en este giro, un eventual, es decir, como si en el fondo se les estuviese poniendo una garantía, digamos, de supervivencia. Y eso, si no se corrige, va a asfixiar cada vez más políticamente el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día las principales zonas de sacrificio no son porque tienen muchas empresas y que todas tienen gases distintos y esto lleva a la gente que llega a los hospitales. Tiene que ver, y aquí lo conecto con lo del cambio climático y la COP25, tiene que ver con las emanaciones de dióxido de carbono.
Las zonas de sacrificio que están que hoy día son hechas son las zonas que emiten una cantidad de monóxido de carbono que es gigante. ¿Y por qué? Porque ahí están, por ejemplo, las termoeléctricas. La diferencia de Chile con otros países, para hablar de modelos chilenos, tiene que ver con las termoeléctricas. En términos, ahora estoy pasándome al dióxido de carbono, estoy pasándome a ese campo, no a los gases tóxicos. Simplemente eso, sino al campo más importante del dióxido de carbono. La matriz energética chilena está hecha en un 70%. O sea, repito el argumento. La mayor cantidad de dióxido de carbono que emite Chile proviene de la industria eléctrica, en un 70%. En un 70%. Centrales a carbón. Las centrales a carbón. Para que Chile pueda cumplir eventualmente con los acuerdos de París, tiene que descarbonizar la matriz, tiene que cerrar las centrales termoeléctricas. Al cerrar las centrales termoeléctricas, las zonas de sacrificio van a poder empezar a recuperarse. Es así de simple y así de complejo a la vez. O sea, dependen absolutamente de esa decisión. Y esa es una decisión político-económica, que en el marco de decisiones como de la Corte Suprema, que está diciendo, ustedes, señores Estado, están incumpliendo, ustedes, señores Estados, van a ser los responsables de estas omisiones, son los responsables de omisiones ilegales que pueden terminar con una catástrofe, tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver, digamos, con un marco en donde las decisiones políticas tienen que tomarse en un muy corto plazo. Lo que están diciendo Naciones Unidas, lo que están diciendo los países es que tenemos que tratar de parar, ¿cierto?, el aumento del aumento, digamos, del calentamiento global. Pero no de a poquito. No, al tiro. Era radical. Radical. Las Naciones Unidas se puso extremista. ¿Ah? Se puso extremista, se puso comunista, ponele cualquier epíteto de eso. ¿No? Antisistema. Se está haciendo responsable. Se puso antisistema. Exacto. ¿No? Exacto, porque en el lenguaje convencional del poder, ¿no? Entonces, exacto, radical. Exacto, porque llegó a una conclusión, y llegó a la conclusión que es el modelo económico el responsable. O sea, el grupo de expertos que tan poca pelota le dieron en la COP24 y que lograron sacar, y lo conversamos a fines del año pasado, muy vehementemente sacaron un informe en donde decía que el tiempo se acabó y que la única posibilidad de aquí es tomar decisiones radicales y cambiar el modelo. Ese llamado de atención tan importante va a ser el llamado de atención que van a reiterar en esta COP25. Ahora, hay un deadline, para que tú me mencionabas fuera del micrófono, del presidente Piñera, ¿no?, que tiene que anunciar, bueno, eso ¿no?, es muy interesante, prontamente, justamente qué se va a hacer con la matriz energética chilena que produce este efecto, ¿no? Sí, mira, eso es interesante que lo debatamos. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, previendo que la COP25 en Chile, que va a ser la última antes de que debiesen ponerse en marcha los acuerdos de París, prevé que podría haber un fracaso en la COP25. Es decir, que los países miembros, las partes que debiesen entregar este año decisiones o una ambición mayor, planes concretos y decisivos para poder cortar drásticamente las emisiones de CO2, como prevé que probablemente eso no se logre, es decir, que la COP en Chile sea un fracaso, está organizando... No por Chile, sino... No por Chile, por el mundo. Sí. Lo que está haciendo Guterres está diciendo lo siguiente: es posible que la COP25 sea un fracaso. Se puede aguar la fiesta Piñera. Quiero llegar después de eso, porque hablar en plenos generales para llegar a lo particular. Puede ser un fracaso. Si es un fracaso, entonces nos tenemos que juntar antes. Como la gira china, por ejemplo. Nos tenemos que juntar antes para tratar de unir, llegar a un preacuerdo. Y aquí es importante tenerlo con Piñera. La cocina es al día. Aquí es importante meterlo con Piñera, porque Piñera anunció que el 4 de junio, escucho la musiquita del no, cambio. Sigue nomás. Ya. Próximo martes. Anunció que iba a lanzar el programa de descarbonización, que es la forma que tiene Chile de poder reducir las emisiones de dióxido de carbono para poder cumplir con los acuerdos de París y así salvar el planeta. Si Piñera ofrece un plan
débil, no ambicioso, que es el plan, que es lo que se está pidiendo en Naciones Unidas, que los países presenten planes ambiciosos. Ahora ya, si Piñera presenta un plan débil, como ya se ha ido escuchando y se ha ido leyendo en algunos medios de comunicación, que es solamente descarbonizar al 2030 1000 megawatts, que es nada, si él ratifica ese plan y lo de Guterres se cumple, es decir, que fracasa la COP25 en Chile, el planeta va a perder, pero políticamente Piñera va a ser un fiasco gigante, porque va a contribuir, siendo sede de la COP25, al fracaso de la reducción del Acuerdo de París. Las metas, claro, las metas. Porque lo que dice lo siguiente, porque con planes así de tímidos, de aquí al 2030 vamos a tener un calentamiento global superior a los 3 grados. Superior a los 3 grados. Eso es una catástrofe en un montón de partes. Vamos a empezar a pensar, digamos, en islas que van a desaparecer. No quiero hablar en términos de colapso, pero 3 grados, sobre 3,5 grados con planes como este. Y si por el contrario, Piñera ofrece un plan ambicioso, y se logra, y Gutiérrez logra también aunar esfuerzos mundiales por ofrecer planes ambiciosos, el capital político que podría agarrar Piñera en su aspiración también internacional podría ser muy, muy jugoso. Hoy día está en sus manos. ¿Es un fracaso total? Capitán Planeta 2. ¿O ayudaste a salvar el planeta? Es que parece muy grandilocuente, pero es así. Lo que pasa, tenemos que ir a la pausa, pero igual plantearlo, lo dejo tirado. Lo que pasa es que muchas de las cosas que las personas que están interiorizadas en todo lo que significa esto, la importancia del calentamiento de los mares en medio grado o grado, la situación que eventualmente se puede generar con la sinergia de distintos compuestos químicos que están en un mismo lugar, todas esas cosas hasta que tú, voy a ponerlo en términos brutos como siempre lo hago, todo eso hasta que tú no veas que llueven pescados muertos, la gente lo toma como si fuese un episodio. Sí. Ya va a subir 2 grados el mar. 2 grados del mar, bueno, nadie ha logrado traducir eso a una alarma real, porque la sensación de 2 grados de calentamiento del mar no le implica nada grave. Sí, pero por eso es que estamos hablando, que aquí estamos hablando hace de decisiones, un año atrás, decisiones políticas. El plástico no era el tema que es hoy. El plástico no será. Solo digo que la velocidad con la que crece la conciencia en estos temas es inversamente proporcional a la gravedad del problema. Entonces sí, es cierto, porque estamos en el poto del mundo y estamos en otras cosas y somos un fondo extendido en la moneda, pero este tema ya en el mundo es un tema central de la agenda, centralísimo. Y lo va a ser cada vez más. Por eso que es importante también. Hay un paro para septiembre que está promoviendo Greta Thunberg y los... Sí. Bueno, volvamos a después de la pausa. Los escolares sin mochila en Europa. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Viajas más de una vez al año y quieres estar protegido? Viaja tranquilo, viaja seguro con Assistcard. Aprovecha de salir cuantas veces quieras de Chile durante todo un año con el respaldo de Assistcard. Aprovecha hasta un 55% de descuento en el Cyber Day. Assistcard, empresa oficial Cyber Day. Llámanos al 227-56-1059. Visítanos en www.assistcard.com. Viaja siempre protegido por Assistcard. Cuida tu salud y la de tu familia, entregándoles agua Siberia, purificada a través de un cuidadoso proceso que elimina todas las impurezas del agua corriente, tales como sodio, sarro, cloro y metales pesados. Repartos en las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén. Conoce más en nuestras redes sociales, @aguasiberia, y en nuestro sitio web, aguasiberia.cl. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Cámbiate al único plan realmente libre para tu negocio. Con gigas y minutos libres. Sí, libres, para siempre y sin restricciones. Por solo 21,990 pesos mensuales. Al contratar desde 2 líneas. Cámbiate hoy mismo en entel.cl/planes empresa. Entel Empresas. Tus posibilidades son infinitas. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas.
5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Tenemos libros para regalar. Acuérdense, tenemos desde ayer ya con gente concursando por estos dos textos. Huáscar, una novela de Carlos Tromben, La cacería naval que marcó la historia de Chile y Perú. Y Mi historia, la biografía de Michelle Obama, que también está disponible, #combinación clave, hashtag combinación clave, y @me gusta leer CL para que ustedes ya estén concursando por cualquiera de los dos libros. ¿Será candidata en algún minuto? ¿Qué dices tú? Doña Michelle. Yo la única candidata mujer que creo que ha existido ha sido Hillary Clinton, que haya sido Que haya tomado la decisión esposa, de ser. que haya sido esposa de un expresidente. Pero en una de esas Hay capital. historias se repite. Tantearon durante algún tiempo a Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano Roosevelt, que tenía una cercanía a la gente, pero muy potente en esos momentos de la depresión. Un poco como lo que pasó con Isabelita, como Isabelita Perón. Pero no resultó, no llegó a mayores, siguió siendo un patrimonio total y absolutamente masculino. Yo no estoy al tanto, no sigo mucho la política norteamericana. ¿Qué va a hacer Alexandra Ocasio-Cortez? ¿Va a la primaria demócrata o no? No creo. Yo no creo que vaya ella a la primera. Tengo la impresión de que no le conviene, pero entre otras cosas porque ella ha entrado muy bien, pero ha entrado en su primer periodo como congresista y en un lugar además particularmente importante de Nueva York, y cualquier cosa que suceda y que le afecte sus posibilidades le quita el protagonismo que ha estado adquiriendo. Perfectamente puede terminar su plazo y decidir qué hace, digamos. Es una mujer joven. Pero claro, hay otros que Bernie Sanders siempre va a estar, y está poniéndose entretenida Parece que gana Trump. No, lo que pasa es que en Estados Unidos, en casi todas las elecciones en casi todas las reelecciones de presidente, al principio la delantera la tiene siempre el presidente. Entre otras cosas porque es el que está ahí, el que toma las decisiones, cualquier cosa que sale, lo hace, de repente... Hay que manejar el poder del Estado, tiene los recursos. Te convoca a una situación de guerra, y la situación de guerra determinada, si la manejas bien, te genera nueva popularidad. El ejemplo más claro que es George Bush. Claro, es por lo tanto... El presidente después de las Torres Gemelas. El presidente en ejercicio de Estados Unidos tiene muchos mecanismos para poder mantener o afectar las encuestas durante su periodo. Distinto es cuando se vota. Ahí ya puede pasar lo que pasó con Bush padre o lo que pasó con Jimmy Carter, que fueron dos de distintos signos que no tuvieron una reelección. Pero siempre tú tienes un momento en que la pole position la encabeza siempre por default el presidente que está en ejercicio. Ahora, desde el punto de vista de temas como este del cambio climático, Trump ha hecho un favor a la causa, porque al polarizar y negar el cambio climático lo tensiona y lo pone en blanco y negro. Exacto. Y entonces es un tema de activista, porque Obama puede que haya firmado todos los pactos, pero Estados Unidos no dejaba de producir como producir, pero la gente como ve la punta del iceberg y opera en base al prejuicio que se toma de la imagen de la televisión, se queda tranquila porque parece que Obama es de los buenos. Y entonces están todos contribuyendo al tema del cambio climático. Qué positivo es alguien que tensiona la cosa. Sí. Y como para terminar el argumento también y pronto cambiar otro tema, voy a tomar lo que tú dices, porque en la COP24, que son los desafíos para la COP25, para que entendamos bien también qué es lo que se pide, qué es lo que se exige. O sea, vamos a hacer una buena fiesta, van a llegar un montón de gente, seguramente vamos a tener una serie, digamos, de cumbres paralelas, se van a instalar distintos temas, el mar, la zona de sacrificio,
es el momento importante para relevar muchos temas que tienen una urgencia importante. Pero el tema central sigue siendo el tema de las emisiones. O sea, las COP en general han ido fracasando, todas. Y ahora es, por decirlo entre comillas, la última antes de que, dentro de las últimas, antes que esto sea completamente irreversible. Ese es el escenario. Y en la COP24 fracasaron dos cosas súper importantes, de la mano de Estados Unidos y de Trump, que ayudó a su vez también a tensionar esto. A relevarlo. Claro. ¿Y qué es lo primero? Recordemos que siempre en las COP, después de que se discute un montón de paneles, todos los países tienen que aunar un último discurso, que es el que se le llama como la decisión. La decisión es el momento más político de la COP25. De los países tienen que, por unanimidad, aprobar un discurso llamado la decisión. Y en ese discurso es donde se plantean los planes, donde se establece la hoja de ruta. Vamos a hacer esto en tal plazo. Eso no ha venido ocurriendo. Y lo desplazaron, dijeron, no lo vamos a hacer este año. Lo vamos a hacer en la COP25. Que Schmidt agarra y sacámosla en Chile. Bien, ahora tenéis la pelota acá. Pero es así de importante, o sea, 200 países tienen que decir, viejo, lo decimos ahora, y eso vamos a tener que decidirlo en Chile. Y lo segundo, que es también muy importante, que también pelotean para este año, que tiene que ver con las razones. Tú hablabas de que la gente no cambia hasta que no vea pescado volando. Bueno, efectivamente, la gente está empezando a cambiar, vemos movimientos, vemos muchas cosas que están siendo muy favorables en ese sentido, pero las decisiones políticas son las más importantes a corto plazo. Y para que los países tomen esas decisiones tienen que tomar los argumentos válidos. Y los argumentos válidos son los argumentos científicos. ¿Y qué hizo la COP24 que se hizo en Polonia? Y más encima se hace en el país que tiene más termoeléctricas y más carbón de Europa. En la potencia carbonífera de Europa se hace la COP25. Se hizo una COP para que fracasara. Se hizo en Polonia para que fracasara. No salió ni un plan de descarbonización, nadie se atrevió a decir en cuánto se van a comprometer en bajar las emisiones de CO2, y más encima tampoco toman como elemento central lo que había dicho la IPCC, que es este grupo de expertos. Dijeron, no lo vamos a discutir ahora. O sea, lo que hicieron derechamente es pelotear las dos discusiones más importantes para el próximo año. Y esas discusiones, agarrar el papelito y decir, hagámosla en Chile, discutámosla en Chile. Las élites políticas son naturalmente irresponsables porque entienden que sus mandatos están en el fondo delimitados por la necesidad de mantener el sistema, ¿no? Y eso es lo notable de Greta Thunberg cuando le habla a los líderes, entre comillas, y les dice, ya no creemos en ustedes, no han hecho nada. O sea, el planeta no está en sus manos y son indolentes. ¿No? Entonces, y quizás lo puede hacer una niña que antes de que tenga la edad de tener, qué sé yo, algún tipo de responsabilidades, deberes, porque lo que se nota es que cuando tú adquieres eso, te reciclan, te meten dentro de... Esa es la eficacia del sistema. Claro. Mientras más arriba, más comprometido estás con que las cosas se mantengan. Pero al mismo tiempo, Mirko, este es un equilibrio realmente, a mi modo de ver, patético. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú te das cuenta a la larga que nos fuimos al carajo? Exactamente. No. Lo que yo digo es que ¿cómo te das cuenta de que efectivamente tenías razón y que había que hacer algo al respecto? Cuando ya pase una paradoja, pase algún fenómeno que ya haga que lo que puedas hacer sea... Claro, cuando las predicciones digan, sí, claro, lo que me dijeron era cierto. Exacto. Te van a decir, tenían toda la razón, pero ya para cuando tú admites una cosa como esa, ya muy poco lo que se puede hacer. No, porque tú tienes que hacer las cosas antes. Y como tú tienes personas con poder comunicacional, poder científico, poder militar, potentísimo, que te niega el hecho y que te dice que eres un exagerado, que te dice que esto es un invento por aquí, por acá y por allá, y tienen recursos como para administrar y manejar ese tipo de opiniones y ese tipo de ideas, bueno, al final lo más brutal de todo es que en una de esas la única forma de enterarnos que tenía razón la comunidad científica cuando advertía es cuando pase la paradoja que nos caiga. Mira, Fernando Paulsen diciendo que ganaron los malos. No dije que van a ganar los malos, dije en una de esas, si es que se sigue tal cual como ahora,
tú vas a tener la última prueba de todas las últimas ¿Y pruebas. a tu juicio qué debería pasar para que cambie? Lo que debería pasar para que cambie es que hubiese... A mí lo que me interesa y lo que encuentro interesante es el levantamiento de los ciudadanos, más que el levantamiento... Ya, estamos todos de acuerdo entonces. Más que el levantamiento de la... Pero este tipo de fallo, por ejemplo... como Pongamos la energía en la gente común, no en la estructura de autoridad. En el caso, no, lo que estoy diciendo es... Ambas cosas. Lo que estoy diciendo es que una cosa impulsa a la otra. Es tan brutalmente sistémico lo que está pasando que tú no puedes dejar de hacer cosas en una esfera porque te conviene más o tienes más cercanía con otra. O sea, tú tienes que afectar el sistema político sin duda, tienes que afectar el sistema de generación de poder sin duda. En términos electorales, tienes que tratar de buscar, informarte. Apuntar hacia las economías sustentables y todo eso. Y sobre liderazgos y representantes de la población que estén dirigidos hacia donde haya una forma de poder enfrentar este tema. Pero el problema mayor a todo esto, repito, es el típico problema de cómo tú notas cuando los cambios suceden. Notas cuando siempre es demasiado tarde. Y por lo tanto tienes que hacer algo relativamente anómalo. Eres pesimista. No, yo no soy pesimista. No soy pesimista. Te estoy diciendo lo que se tiene que hacer. No te estoy diciendo que eso va a pasar. ¿Qué crees tú respecto a las cosas que se tienen que hacer? ¿Se van a hacer con la urgencia que se tienen que hacer o van a hacer tarde? No, ya no se hicieron con la urgencia que se tenía que hacer. No, eso ya pasó. La urgencia estaba puesta hace 30 años atrás y desde el Club de Roma para adelante y nada de eso se pescó, en serio. Por lo tanto, la urgencia ya pasó. Si el problema es que tú tienes, para ponerlo en el lenguaje de Frame que atinadamente utilizó Héctor, es si tú tienes Chernobyles chilenos, argentinos, franceses, belgas, en todas partes disparados. Y tú te vas a dar cuenta de eso, claro, no solamente porque ves todos los veranos en el hemisferio norte los incendios en los bosques o todos los inviernos las subidas de ríos o de qué sé yo, mareas asesinas o criminales. No, lo que tú vas a tener que ver son paradojas. Y yo tengo así la expectativa, porque soy positivo en ese aspecto, tengo la expectativa de que la primera gran paradoja que sea asequible a las personas, todavía haya tiempo para hacer algo. Y si no, compadre, lo pasamos bien y ya. Es una discusión interesante, pero hay otra discusión. Nos veremos en el horno. Hay otra discusión que es política. En el horno todos manoseados. Hemos conversado aquí mismo y con Mirko también y contigo lo hemos planteado, pero me parece interesante ver esto también como un fenómeno político a nivel global. Una cosa es cierto, es decir, el tema de la biodiversidad, el tema de la supervivencia de la humanidad en el planeta, todo eso. Pero cuando uno mira como sistema y se va, por ejemplo, 30 años atrás, y que siempre se hablaba de que el sistema capitalista iba a colapsar en un minuto, y habían otros sistemas que estaban en juego, y tenemos la Guerra Fría, y observamos, digamos, el planeta en general en función, digamos, de las dos grandes fuentes corrientes políticas, en que trataban de decir que aquí esto tenía que ver, digamos, con los obreros, por la parte, digamos, del socialismo, que era la forma, digamos, de igualdad los derechos, todo ese problema político que finalmente el capitalismo, el liberalismo logró triunfar. Hoy, problemas como los de el cambio climático o como movimientos mundiales como los del feminismo, a mi juicio, son los dos grandes elementos que ponen en juicio y ponen contra la pared el sistema. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, pero son los dos movimientos que van a hacer cambiar. Si esto tiene que cambiar en un minuto, cayó el Imperio de Roma después de miles de años, va a cambiar. Estos van a ser los momentos, estos van a ser los pilares que van a ser. Exacto. Por eso quiero plantearlo a nivel sistémico. Estos van a ser los dos elementos. Y bueno, y hay que empujar para allá. Bueno, de a poquito. Para la gente, nosotros en El Mostrador tenemos 2 podcasts, entre otras cosas, tenemos 3, pero 2 de esos podcasts, uno es Al Límite del Colapso, para pasar, estamos en El Mostrador en la clave, Al Límite del Colapso, poniendo estos temas que son urgentes, y tenemos también el podcast La Cuarta Ola, desde el punto de vista político, porque ahí es donde está amenazado el sistema.
Y es de ahí donde se van a tratar de agarrar con uñas y dientes para no morir. Y todos. Es decir, desde los nacionalismos políticos, las grandes empresas, los gobiernos. Reaccionarios. Claro. No van a querer soltar, porque los únicos dos movimientos que lo van a impulsar hacia un cambio van ahí. Claro, no el Partido Socialista. No el Partido Socialista, no. Es el cambio climático y el movimiento feminista. Ese es mi diagnóstico. Sí, ese es el nuevo ciclo. Esas son las claves del nuevo ciclo, sin duda. Vamos a ver. Hay que empujar. Energías que están rodeando, ¿no?, desde abajo y desde afuera el sistema. Ahora, una cosa que también hemos dicho aquí con bastante frecuencia, y la primera ley en términos de movimiento en física es que un cuerpo tiende a permanecer en su estado actual, a no ser que haya una fuerza externa que lo saque de ahí y que lo empuje de ahí. Y esa fuerza externa que rompe la inercia, es de lo más difícil de encontrar en cosas como esta. Héctor está describiendo esa energía que ya han penetrado toda la sociedad, son cambios de mentalidades. Sí. Son movimientos culturales radicales, ¿no?, respecto del sistema, de las estructuras del sistema. Exacto, y uno lo puede ver en la iglesia. Hoy día nosotros publicamos una columna que le invito a los que nos escuchan y ustedes mismos a leerla. Yo la decidí publicar hoy día en la mañana, de titular 2 del diario, de un menor de edad. Es un estudiante del San Ignacio, de que ustedes son ignacianos, de San Ignacio del Bosque, un estudiante que de, segundo o tercero medio, que parte de su columna diciendo que él hasta el momento no ha escuchado hablar a ningún estudiante, a ningún joven, respecto, por ejemplo, del tema de la iglesia y los abusos sexuales, como estas grandes estructuras también empiezan a caer. Y es de una claridad la columna de este estudiante de San Ignacio del Bosque publicada, que se llama No basta con creer, ya no basta con solo creer. Esteban Bresciani. Pero Esteban Bresciani no es un sacerdote jesuita. Creo que. No, es un estudiante secundario. Pincha ahí su nombre. A ver, es que había un Bresciani, tengo la impresión, que es miembro del movimiento de los sacerdotes jesuitas que están en el sur. En todo eso yo lo entrevisté. Yo les invito a leerla, porque aquí son las expresiones que estamos hablando. Del Centro de Alumnos y Alumnas del Colegio San Ignacio del Bosque. Exacto. Yo lo que les invito a leerla, porque estas son las expresiones que también hay que dar voz, que los medios de comunicación, en este caso el Mostrador, tienen que abrirse también a estas voces. No basta con líderes de opinión que salen todos los días y en todos los diarios, todos los domingos y todos los sábados. Hay que dar voz a nuevos actores, y son nuevos actores como los jóvenes en este caso, que tienen una claridad. Para mí esta era actores extrainstitucionales, exactamente. Claro, ¿por qué? Porque la energía no está en las instituciones. Y esa es la responsabilidad también de los medios de comunicación. Por eso decidimos publicar y darle la relevancia a esa columna, porque además es una clase de moral que le está haciendo a sus propios profes. O sea, eso te demuestra de que efectivamente hay situaciones que están pasando. Pero no me invoque la fe. Exacto, no me invoque la fe. O sea, que están pasando en la ciudadanía, y los medios de comunicación tienen que resaltarlo. Como asimismo tienen que resaltar también cuando hay insuficiencia, y cuando nuevamente no basta también con decir esto simplemente se está cayendo. Bueno, se está cayendo, pero hay que decir por qué se está cayendo. Bueno, hay que darle. Carlos Bresciani es el que digo yo, que es el sacerdote jesuita que está hace mucho tiempo en la misión en Tirúa, que es una misión clásica jesuita en la zona de la Araucanía. Desconozco si tendría algún parentesco con el estudiante. No una de esas, pero por eso sonaba el Bresciani. Perfecto. Pero es importante lo que acabamos de comentar, Mirko, efectivamente. Yo creo que ahí están las voces. Creo que los liderazgos están en esos lugares, están en cualquier lugar nuevo, ¿no? Y hay que jugarse por darles voz. La diferencia entre esa columna y 2 páginas para hablar de la candidatura a Lamán el domingo. Que dicho sea de paso, ¿cómo interpretaste la ¿A la luz de qué contexto? ¿Del que plantea Héctor, los temas acuciantes, o a la luz del juego político convencional? A la luz del juego político burdo y maquinero. El poder, el esquema del poder, preocupado de sí mismo del poder. Que nos entretiene buena parte. Lo interpreto, sí, claro, que entretención, mientras son armas de distracción masiva, porque no enfrentan temas como el cambio climático, por ejemplo.
Yo lo Claro, leo como pero que sí podemos, digamos, analizar y discutir. Me sumo a los columnistas de la plaza. Su mayoría ven el adelantamiento de la carrera presidencial en el sector ante la expectativa de que muy probablemente el próximo presidente de Chile venga de Chile Vamos, y no de ninguna coalición de centro izquierda, y por lo tanto todos quieren, todos están saliendo tempranamente a jugar su opción en ese mundo. En el caso particular de Alamán, porque ante la debilidad de los liderazgos de Renovación Nacional frente a este UDI pole position atípico con corazón Evópoli, que es Joaquín Lavín. Bueno, y en ese mismo plano también, pero más allá de la carrera presidencial, lo hablábamos también fuera de micrófono, es ilustrativo y tan claro que en el caso del PS, que el ganador, en este caso, de la lista, es el personaje Álvaro Elizalde, el que resulta más herido, ¿verdad? Yo hablaba con unas personas que eran del PS los días previo, digamos, a que salieran los cómputos, que tengo entendido que ni siquiera están todos todavía, después de cuánto, de 3 días, no sé, de 4 días, y le decía, aquí lo único que va a pasar es que esta pelota va a seguir creciendo, y es una pelota que están jugando ustedes, es un partido, digamos, sin público, es una pichanga de barrio, sin público, están jugando ustedes, se están sacando la cabeza por quien, digamos, que quien arregla el partido, sin haber ni árbitros, sin haber público. Le estás quitando importancia al orden institucional, cuidado con el discurso. Claro que sí. Sí, pero es sintomático en realidad que, no sé si los últimos 4 o 5 votaciones internas en partidos han terminado todos en escándalo. O sea, mira las confianzas están partidas desde la base. El bochorno en el partido de Andrés Velasco. Sí, pues. Que tipos que lo endiosaban hace, qué sé yo, un año y medio atrás, lo hayan basureado de una manera brutal y se haya roto. Es un espectáculo de egos. Ese es el problema. Cuando tú crees que la política es levantar personas, tú conviertes la política en una batalla de egos. Cuando tú crees que la política es levantar ideas, probablemente... Usted está muy subversivo. Voy a ser yo quien haga un llamado hoy día a la reflexión. Claro, que las instituciones se importan. Por favor. Preocupémonos más de Alamán y la elección en Renovación Nacional. O sea, se puso amarillo, como diría Roque. Es que hay que llenar ese espacio. El espacio Roque, no, ya ni siquiera alegan por Twitter los seguidores de Roque y Fernando La Salvia. Pero nosotros todavía les mantenemos acá un corazoncito cálido. Sí, obvio. Sí, pero igual no deja de ser igual interesante también, un síntoma, el espectáculo lamentable. O sea, la verdad, y nosotros le dimos una parte importante a la publicación. Porque los argumentos se cansan. Sí. Se cansan. Sí. Marcela Jiménez hoy día hizo una nota notable mostrando, digamos, toda la chimuchina interna, pero es un espectáculo que es súper lamentable. Ver, digamos, cómo hasta el último minuto se están sacando los ojos. Muy accesorio respecto de las cuestiones acuciantes, claro. Claro. Y sintomático, es muy sintomático. O sea, lo que uno ve no lo sorprende porque precisamente es el Estado. Además, son peleas que a veces valen la pena cuando tú dices, de esta pelea va a surgir alguien que ganó y perdió. Tú ves que nadie ganó ni nadie perdió, aunque alguien se queda con el presidente. Sale el sistema desgastado. Porque a veces hay luchas de titanes que uno se impone a otro y ya gana. Aunque lo que sí me parece interesante, y todavía no lo he visto con claridad, tal vez me ha faltado lectura. Los liderazgos en esa chimuchina, ¿no? Sí, pero lo que me parece sí interesante y un punto que necesitamos tocar tal vez en otro minuto, me gustaría ver qué pasó con San Ramón, si fue realmente tan relevante. Y tengo a pensar que sí. Y si efectivamente fue tan relevante San Ramón, que es la comuna que ha ayudado a Elizalde, que ha ayudado a Insulza y a todas las personas que sabemos que es una comuna, además, donde se acarrean votos con contaminación del narcotráfico. Creo que ahí es un tema que nosotros podríamos tomarlo, efectivamente, analizarlo políticamente, ya se ha hecho, pero no votarlo, no dejarlo, no hacerlo pasar como que en el fondo es un elemento más. Estos temas sirven, al igual que Trump, para evidenciar cuáles son los temas que realmente interesan a los políticos. Lo que le interesa es la siguiente elección. Exacto. ¿Y cómo van ellos ahí?
La elección interna, la elección externa, la negociación de concejales, de intendentes, Por eso es importante mostrar el espectáculo que ofrecen. Claro. Ahora, Porque el otro camino, por ejemplo... Insulza hasta salió a enfrentarse a la AFP, ¿no? Va a tener opción de ser candidato PS, ¿no? Vamos a ver este baile de máscara, lo vamos a ver. Lo que estamos viendo con Alamán es que esto se adelanta, ¿eh? Se va a adelantar este baile de máscara muy poderosamente, para mala noticia para el gobierno, sobre todo, porque su sector se está dando por terminado Hoy vieron el videito del ministro de Defensa y su salida de libreto con los oficiales, con los militares que son, no sé si alférez, no sé, ¿lo vieron o no? No lo vi. No. Salió, se los voy a pasar. Ahí salió un pequeño video donde sale para el Día del Patrimonio el ministro Espina con una serie de cadetes militares y lo primero que le dice, están viendo un lugar de patrimonio y le dice, bueno, ¿y se robaron algo, no? Me está diciendo. Así está, tal cual. Ha sido desubicado al tema. Tiene que haberse adulterado el audio, man. No, hijo. Ya. Muchas gracias, Mirko. Gracias, Héctor. Y Chao. volvemos. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Pensando en viajar.